Una multimillonaria reta al hijo de su empleada doméstica negra a una partida de ajedrez, pero él la destroza delante de todos. En el silencio inmaculado de un ático de Manhattan, dos mundos coexisten cuidadosamente separados. Victoria Ashford, una magnate tecnológica con un patrimonio de $12.000 millones, ha construido su imperio gracias a su dominio intelectual y su brillante estrategia. Al otro lado de la brecha social, Marcus Rodríguez estudia ajedrez en momentos robados, con su extraordinariamente oculta tras la barrera invisible del papel de sirviente de su madre. Cuando la curiosidad casual da lugar a un desafío inesperado, ninguno de los dos imagina que las 64 casillas se convertirán en el campo de batalla donde se derrumbarán las suposiciones y se revelará el verdadero valor. A veces, los descubrimientos más profundos se producen cuando nos atrevemos a mirar más allá de las superficies que nos separan. Victoria Ashford se encontraba de pie junto a los ventanales de su ático de Manhattan, contemplando la ciudad como una reina que domina su reino. A sus 45 años, había construido un imperio tecnológico valorado en $12.000 millones, aplastando a sus competidores con la misma precisión que aplicaba a sus partidas semanales de ajedrez con otros multimillonarios. Su éxito había tenido un precio: 3 matrimonios fallidos, hijos distanciados y una reputación de brillantez despiadada que mantenía incluso a sus colaboradores más cercanos a distancia. El silencio del ático solo se veía roto por los suaves pasos de su ama de llaves, Carmen Rodríguez, que llevaba 7 años manteniendo ese espacio impecable. Victoria apenas reconocía la presencia de Carmen, a quien consideraba parte del elegante engranaje que hacía que su vida funcionara a la perfección. Sin embargo, hoy era diferente, aunque Victoria no sabía por qué. Quizás era porque la fusión se había frustrado o por la reunión de la junta directiva en la que la habían cuestionado por primera vez en años. Su habitual confianza se sentía frágil, como un cristal caro que podía romperse con la frecuencia equivocada. Había construido su identidad en torno a la superioridad intelectual, utilizando su mente estratégica como arma y escudo contra un mundo que la había subestimado cuando era una joven en el mundo de la tecnología. El juego de ajedrez de su estudio parecía burlarse de ella. Las piezas de marfil estaban dispuestas en una formación perfecta, esperando a un adversario digno de su atención. Llevaba meses dominando todas las partidas, dejando a sus acaudalados adversarios frustrados y derrotados. La victoria se había convertido en algo tan rutinario que había perdido su sabor. Carmen trabajaba con silenciosa eficiencia, con movimientos deliberados y respetuosos mientras preparaba el estudio para las citas de la tarde de Victoria. Había aprendido a navegar por el campo minado emocional que eran los estados de ánimo de su jefa, comprendiendo que el silencio era más seguro que la conversación. A sus 52 años, Carmen había criado a 4 hijos mientras trabajaba en varios empleos, sacrificando sus propios sueños para garantizar la supervivencia de su familia. Su hijo mayor, Marcus, había vuelto a casa tras su primer semestre en la Universidad de Columbia, donde estudiaba con una beca, un logro que la llenaba de un orgullo que no podía expresar plenamente. Nunca le había mencionado a Victoria el éxito académico de su hijo, sabiendo que la información personal no era bienvenida en su relación profesional. La barrera invisible entre ellas se había mantenido cuidadosamente durante años. La atención de Victoria se vio atraída por un sonido inusual, una risa suave que provenía de la cocina. Rara vez escuchaba una alegría tan genuina en su estéril hogar, y la curiosidad la impulsó a investigar. Encontró al hijo de Carmen, Marcus, sentado en la isla de la cocina con un tablero de ajedrez, jugando contra sí mismo mientras revisaba lo que parecía ser teoría avanzada de ajedrez en su computadora portátil. El niño, no, el joven, era claramente brillante. Sus ojos oscuros se concentraban con una intensidad que ella reconocía en su propio espejo. Movía las piezas con precisión y confianza, murmurando consideraciones estratégicas entre dientes. Victoria sintió algo que no había experimentado en años: auténtica sorpresa. Allí estaba la sofisticación intelectual, en un lugar donde nunca había pensado buscar. Marcus levantó la vista cuando Victoria entró en la cocina, enderezándose con el respeto automático que le había inculcado su madre con su cuidadosa instrucción. A sus 19 años, se comportaba con una dignidad tranquila que denotaba una fuerza forjada a través de la lucha, aunque su deferencia hacia la autoridad seguía profundamente arraigada. Había crecido comprendiendo su lugar en espacios como este, invisible, agradecido, cuidadoso de no perturbar el orden natural que separaba su mundo del de ella. Sus estudios de ajedrez eran una pasión privada, que cultivaba en los momentos robados entre sus trabajos a tiempo parcial y las rigurosas exigencias académicas. Había aprendido a jugar con su abuelo, un conserje que era un genio en secreto,
y había desarrollado sus habilidades a través de plataformas online y libros de la biblioteca. Su talento había permanecido oculto, alimentado en las sombras, donde no podía amenazar las suposiciones de nadie. «¿Juegas al ajedrez?», observó Victoria, con un tono que denotaba la leve condescendencia de alguien que afirma lo obvio. Se acercó al tablero con la confianza despreocupada de alguien acostumbrado a ser la persona más inteligente de cualquier sala. La posición que Marcus había preparado era compleja, mucho más sofisticada de lo que esperaba de alguien a quien apenas había notado a pesar de su presencia en su casa. Su sorpresa inicial dio paso a la arrogancia habitual al evaluar lo que supuso que sería una fácil conquista intelectual. «¿No te interesaría jugar una partida de verdad?», preguntó, con un tono de voz que denotaba la sutil burla de alguien que ofrece caridad. La pregunta sonó como una prueba, aunque ninguno de los dos entendía aún lo que realmente se estaba midiendo. Marcus dudó, mirando hacia la puerta por donde podía aparecer su madre en cualquier momento. Comprendía el terreno peligroso en el que se estaba adentrando, ese espacio entre la deferencia y la dignidad que había reclamado a tantos antes que él. Su madre le había enseñado a ser invisible en lugares como este, a desempeñar su papel sin desafiar las cómodas suposiciones de quienes los empleaban. Sin embargo, algo en el desafío de Victoria encendió una llama que él había mantenido cuidadosamente apagada. «Sería un honor», respondió en voz baja, con un tono que ella aún no podía descifrar. Comenzó a reorganizar el tablero con movimientos que delataban años de estudio serio, y sus dedos encontraban las piezas con la familiaridad de un pianista de concierto que se acerca a su instrumento. Carmen apareció en la puerta, con el rostro convertido en una máscara de pánico apenas controlado al presenciar la escena que se desarrollaba ante ella. Conocía las capacidades de su hijo, pero también comprendía la dinámica social que estaba en juego. No se trataba de un simple juego, sino de una colisión de mundos que podía tener consecuencias mucho más allá del tablero de ajedrez. La reputación de Victoria de destruir a sus oponentes era bien conocida, y Carmen temía lo que pudiera pasar si Marcus perdía de forma humillante o, peor aún, ganaba de alguna manera. Empezó a intervenir, para proteger tanto a su hijo como el sustento de su familia, pero algo en la expresión de Marcus la detuvo. Él había tomado una decisión y ella reconoció el valor silencioso que había llevado a su familia a superar tantos retos. La partida continuaría, cargada con el peso de las suposiciones, la dignidad y la posibilidad de una revelación profunda. Las primeras jugadas fueron convencionales, cada jugador tanteando el estilo y las preferencias estratégicas del otro. Victoria empleó su habitual apertura agresiva, diseñada para intimidar y abrumar a los oponentes que carecían de sus años de competición al más alto nivel. Había perfeccionado este enfoque a través de innumerables partidas con otros multimillonarios y entrenadores profesionales, creando un estilo que reflejaba su filosofía empresarial. Rápido, despiadado y psicológicamente devastador. Marcus respondió con una precisión silenciosa, y sus movimientos revelaron un profundo conocimiento del juego posicional que la sorprendió. Su desarrollo fue paciente y metódico, buscando ventajas a largo plazo en lugar de ganancias tácticas inmediatas. El contraste entre sus enfoques se convirtió en una metáfora de sus diferentes experiencias vitales. Su privilegio le permitía una agresividad audaz, mientras que sus circunstancias le exigían un pensamiento estratégico cuidadoso. A medida que avanzaba el juego, la confianza de Victoria comenzó a flaquear. Las piezas de Marcus se coordinaban con una elegancia que denotaba un talento natural refinado a través del estudio serio. Él había sacrificado material al principio para obtener ventajas posicionales que ella apenas comenzaba a reconocer, y su estrategia se desarrollaba como una sinfonía cuidadosamente orquestada. Sus habituales tácticas psicológicas, intimidación sutil, gestión agresiva del tiempo, comentarios despectivos, parecían rebotar en su tranquila concentración. Él jugaba con la intensidad concentrada de alguien que había aprendido a encontrar la belleza y el significado en la búsqueda intelectual, tratando cada movimiento como parte de una visión artística más amplia. Victoria se encontró realmente desafiada por primera vez en meses, con su mente trabajando más duro de lo que recordaba en mucho tiempo. La revelación llegó gradualmente, como el amanecer sobre un paisaje que creía conocer. Marcus no solo era competente, era brillante en aspectos que hacían que sus propias habilidades parecieran rudimentarias en comparación. Su visión táctica se extendía mucho más allá de la suya, viendo combinaciones y posibilidades que permanecían ocultas a su mente analítica. Se dio cuenta de que estaba perdiendo, no por suerte o por accidente, sino porque alguien a quien había considerado inferior a ella la estaba superando sistemáticamente. El reconocimiento fue a la vez humillante y aterrador, y desafió sus supuestos fundamentales sobre la inteligencia,
el valor y la distribución del talento en la sociedad. Su visión del mundo, construida sobre la creencia de que el éxito estaba correlacionado con la superioridad inherente, comenzó a desmoronarse con cada elegante movimiento que hacía Marcus. Carmen observaba desde la puerta, con una mezcla de orgullo y terror al ser testigo del silencioso dominio de su hijo. Siempre había sabido que Marcus era excepcional, pero verlo medirse en ingenio con una de las mujeres más poderosas de la ciudad la llenaba de una alegría feroz y una profunda preocupación. El juego se había convertido en algo más grande que el ajedrez. Era una declaración sobre el potencial humano, sobre los talentos que la sociedad pasaba por alto, sobre la dignidad que no se podía comprar ni heredar. La creciente frustración de Victoria era evidente en sus movimientos cada vez más rápidos. Su habitual compostura se resquebrajaba bajo la presión de una derrota intelectual inesperada. La cocina se había convertido en una arena donde chocaban dos mundos, y el resultado redefinirá la comprensión de todos sobre el valor y las posibilidades. El rey de Victoria se encontraba en una posición imposible, rodeado por las piezas de Marcus en una configuración tan elegante que parecía arte abstracto. Se quedó mirando el tablero durante largos minutos, su brillante mente buscando vías de escape que simplemente no existían. El jaque mate era inevitable, se acercaba con la lógica inexorable de las matemáticas y la belleza de la estrategia perfecta. Le temblaban ligeramente las manos al alcanzar su rey, un gesto que reconocía la derrota no solo en el ajedrez, sino en su comprensión fundamental del mundo. El joven sentado frente a ella no solo había ganado una partida, sino que había revelado la vacuidad de sus suposiciones sobre la inteligencia, el valor y la jerarquía social. Jaque mate, dijo Marcus en voz baja, sin triumph, solo con dignidad. Había aprendido pronto que la victoria, especialmente sobre aquellos con poder, requería un manejo cuidadoso. El momento se prolongó entre ellos, cargado de implicaciones que ninguno de los dos había previsto cuando comenzó la partida. La reputación de Victoria como dominadora intelectual yacía en ruinas sobre las 64 casillas que los separaban, pero se había revelado algo más profundo. Marcus no solo había demostrado su superioridad en el ajedrez, sino que había mostrado la elegancia que da a comprender tanto la victoria como la lucha, la sabiduría que surge de navegar por un mundo que subestima constantemente tu valor. El silencio que siguió fue roto por la inesperada risa de Victoria, no el sonido amargo de la derrota, sino algo parecido al asombro. ¿Dónde has aprendido a jugar así?, preguntó, con la voz despojada de su habitual tono autoritario. Marcus le explicó las enseñanzas de su abuelo, los libros de la biblioteca, el estudio en línea, las innumerables horas de práctica que había robado al trabajo y al sueño. Cada detalle de su historia ponía de relieve las enormes diferencias en su acceso a los recursos, pero, de alguna manera, él había alcanzado una maestría que superaba la de ella. La conversación que siguió reveló no solo a un prodigio del ajedrez, sino a un joven de notable inteligencia que se había visto obligado a desarrollar su talento en la sombra y el silencio. Carmen se acercó a la mesa, con el miedo anterior sustituido por un orgullo protector al ser testigo del cambio en ambos participantes. El juego los había transformado a todos. Victoria se enfrentaba a las limitaciones de su visión del mundo. Marcus descubría su propio poder y Carmen veía cómo su hijo era reconocido por la persona brillante que ella siempre había sabido que era. La cocina, que había sido un espacio de trabajo definido por el servicio y la jerarquía, se había convertido en un espacio de reconocimiento y respeto mutuos. El tablero de ajedrez se interponía entre ellos como un puente que unía mundos que parecían separados para siempre por las circunstancias de nacimiento y las oportunidades. En cuestión de horas, Victoria había hecho llamadas que cambiarían el futuro de Marcus. Se puso en contacto con maestros de ajedrez, organizó sesiones de entrenamiento con grandes maestros y abrió las puertas a oportunidades competitivas que antes eran inimaginables. Pero lo más importante es que había empezado a cuestionar los sistemas que habían ocultado ese talento. Su fundación, que antes se centraba en la educación tecnológica para estudiantes privilegiados, pasó a identificar y fomentar los dones intelectuales ignorados en comunidades que la sociedad solía pasar por alto. Marcus no solo se convirtió en un beneficiario, sino en un socio en el diseño de programas que evitarían que otras mentes brillantes languidecieran en el anonimato. La transformación fue rápida y completa, y afectó a todos los aspectos de su forma de ver el talento, el potencial y la responsabilidad. La comunidad ajedrecística se revolucionó cuando empezaron a circular por Internet vídeos de las partidas de Marcus. Su historia se convirtió en un poderoso relato sobre el genio oculto y la importancia de mirar más allá de las suposiciones superficiales sobre la inteligencia y el valor. Los directores de torneos que nunca habían oído hablar de él de repente competían por invitarlo a eventos prestigiosos.
Los maestros de ajedrez que lo habían descartado como otro aficionado más, se encontraban estudiando sus partidas en busca de ideas. El joven que había sido invisible en la cocina de un multimillonario era ahora objeto de debate en clubes de ajedrez y círculos académicos de todo el mundo. Su ascenso desafió las cómodas suposiciones sobre dónde se podía encontrar y cultivar la brillantez. La transformación personal de Victoria fue igualmente dramática. La mujer que había construido su identidad en torno a la superioridad intelectual descubrió la profunda satisfacción de reconocer y cultivar el talento en los demás. Su relación con Carmen pasó de ser una relación entre empleadora y empleada a algo parecido a la amistad, basada en el respeto mutuo y el orgullo compartido por los logros de Marcus. Empezó a comprender que la verdadera inteligencia incluía la sabiduría de reconocer los dones dondequiera que aparecieran, independientemente de su envoltura social. Sus prácticas empresariales cambiaron al implementar nuevas políticas de contratación y promoción diseñadas para identificar el talento ignorado dentro de su propia organización. El éxito de Marcus abrió las puertas a otros jóvenes de entornos similares, creando una fuente de oportunidades que nunca antes había existido. Su historia se convirtió en un catalizador para debates más amplios sobre el acceso a la educación, el desarrollo del talento y los costes ocultos de los prejuicios sociales. Las academias de ajedrez comenzaron a acercarse a los centros comunitarios y las escuelas públicas en busca del próximo prodigio oculto. El juego que había comenzado como un desafío casual había desencadenado un movimiento hacia un reconocimiento más inclusivo del potencial humano. Las 64 casillas del tablero de ajedrez se habían convertido en un símbolo de posibilidades, demostrando que la brillantez existe en todas partes, esperando solo la oportunidad de ser vista y celebrada. Un año más tarde, Marcus se encontraba ante el Campeonato Mundial de Ajedrez, ya no como el hijo invisible de una empleada doméstica, sino como un gran maestro reconocido cuya historia había inspirado a toda una generación. Su viaje desde la mesa de la cocina hasta el escenario mundial había sido meteórico, pero se comportaba con la misma dignidad tranquila que había impresionado a Victoria durante su primer encuentro. Ella estaba sentada entre el público, ya no era la mujer que había asumido una superioridad intelectual basada en su posición social, sino alguien que había aprendido a ver el potencial en lugares en los que nunca había pensado buscar. Su relación se había convertido en una auténtica mentoría y respeto mutuo, construida sobre los cimientos de aquel juego transformador. La partida en sí era secundaria frente a la historia más amplia que representaba. Marcus jugó con la misma precisión paciente que había caracterizado su estilo desde el principio, y sus movimientos reflejaban no solo su habilidad técnica, sino también la sabiduría que da el haber comprendido tanto la lucha como el triunfo. Su oponente, un prodigio del ajedrez tradicional procedente de una academia europea de élite, se vio superado por estrategias que surgían de un tipo de inteligencia diferente, forjada por la necesidad más que por los privilegios. La partida se convirtió en una metáfora de los cambios más amplios que se estaban produciendo en el ajedrez competitivo y en la sociedad en general. La Fundación de Victoria se había convertido en una importante fuerza para la igualdad educativa, identificando y fomentando el talento en comunidades que habían sido históricamente ignoradas. Carmen se había convertido en coordinadora del programa y utilizaba su conocimiento de las familias trabajadoras para ayudar a diseñar sistemas de apoyo para niños superdotados de entornos similares. Juntos, habían creado una red que garantizaba que ninguna mente brillante quedara oculta simplemente por circunstancias económicas o posición social. El programa de ajedrez se había ampliado a las matemáticas, las ciencias y la tecnología, creando vías para estudiantes excepcionales independientemente de la situación económica de sus familias. El legado de aquel juego de mesa se extendió mucho más allá de las clasificaciones de ajedrez o las victorias en torneos. Había desafiado supuestos fundamentales sobre dónde se podía encontrar la inteligencia y cómo debía cultivarse. La historia de Marcus se convirtió en un poderoso recordatorio de que el potencial humano existe en todas las comunidades, esperando solo ser reconocido y tener una oportunidad. El multimillonario que antes medía el valor en dólares había aprendido a reconocer la verdadera riqueza que reside en la capacidad y la dignidad humanas. Su historia siguió inspirando, demostrando que las victorias más profundas no se producen en los tableros de competición, sino en los momentos en que decidimos ver la plena humanidad y el potencial de los demás. La victoria de Marcus trascendió el ajedrez y se convirtió en un catalizador para reconocer el talento oculto en comunidades ignoradas. Su historia nos recuerda que el potencial extraordinario existe en todas partes, esperando solo a alguien dispuesto a ver más allá de los prejuicios sociales. En un mundo que juzga rápidamente el valor por la riqueza,
Su encuentro demostró que la verdadera inteligencia no conoce fronteras económicas. ¿Qué genios ocultos podríamos descubrir si nos acercáramos a cada persona con la curiosidad de verla realmente?